Vale, a ver, empezamos, ¿vale? Aquí os voy a enseñar mi mapa conceptual, ¿vale? De pedagogía, donde vamos a poder ver la actividad 1, que era básicamente el eje cronológico, la actividad 2, aquí el microanálisis empírico con las definiciones, y la actividad 3 con los distintos modelos de educación, ¿vale? Así que vamos a empezar con la actividad 1. Vamos a empezar por el eje cronológico. Vale. La primera etapa, las sociedades antiguas, ¿vale? La primera, tenemos Egipto, ¿vale? En Egipto la actividad física estaba relacionada con la religión, ¿vale? Al igual que en Egipto, podemos decir, por ejemplo, en la India con los Vedas y el yoga, en Grecia con los dioses griegos y los Juegos Olímpicos. Y bueno, es algo que siempre ha estado ligado a la religión. Los egipcios también tenían juegos comunes y el deporte estaba dedicado para las clases altas, ¿vale? Un deporte característico de los egipcios era la natación, ¿vale? Le daban mucha importancia por el río Nilo, que es bastante importante, es uno de los principales ríos del mundo. Después, China. En China veían la actividad física como un método de prevención de enfermedades, ¿vale? Como una gimnasia higiénica, ¿no? Que se diría a día de hoy. Y creencias espirituales e intelectuales, no bélicas, ¿vale? No veían la actividad física como algo más militar, sino como eso, algo espiritual, ¿vale? Y por eso pues practicaban, por ejemplo, el kung fu. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí. Vale. Aquí se ve la imagen del kung fu, ¿vale? Después, la India. En la India existe una relación entre el deporte y la religión a través del yoga, ¿vale? Como podemos ver aquí en la foto, el yoga, que se sigue también practicando a día de hoy, igual que el kung fu y las artes marciales, perdón, es una manera de juntar el cuerpo y el alma, ¿no? Que se ve también aquí en los 4 libros sagrados, en los Vedas, ¿vale? Que es como la Biblia en el cristianismo, ¿no? Aún así también se veía la actividad física desde un punto militar, ¿vale? Para los jóvenes. Y bueno, los deportes principales en la India pues eran la lucha, la carrera, el salto y la natación, ¿vale? De hecho, se hacía como una especie de examen a los jóvenes, que eran como unas pruebas para ver si eran reconocidos o no, ¿sabes? Son cosas que también hemos dado en historia, así que pues obviamente lo aprovecho, ¿no? Pueblos prehelénicos, vale. Practicaban la caza del jabalí, el pancracio, que era un tipo de lucha, y las fiestas taurinas. A partir de las fiestas taurinas se derivó el mito del Minotauro, como podemos ver aquí en la imagen. El Minotauro era una figura fantástica, ¿no? Que era mitad humano y mitad toro, ¿vale? Y bueno, los pueblos prehelénicos, de los más destacados eran Mesopotamia, que era un conjunto de distintos pueblos y distintas culturas, ¿vale? Donde se inventó, por ejemplo, la escultura, o sea, la escritura cuneiforme, perdón. Y bueno, pues se les llamaba pueblo de los caballos. ¿Por qué? Pues porque realizaban muchas actividades ecuestres, ¿vale? De caballo. Después, Grecia. En Grecia, como ya sabemos, por tantos filósofos y tanta historia, se concebía una armonía entre cuerpo y espíritu, ¿vale? Como sabemos todos del mito de la caverna de Platón.
y de otros filósofos como Pitágoras, que le da mucha importancia al ejercicio en la infancia, ¿vale? Algo parecido a Aristóteles, que da también importancia al ejercicio en la educación, ¿vale? Algo parecido. Sócrates dice que todos aprendemos de todo, algo que desde luego podemos destacar, ¿no? Porque en esta asignatura, desde luego, estamos aprendiendo eso mismo, ¿no? Que todos aprendemos de todo. Después Hipócrates con el Corpus Hippocraticum y Platón, que, como he dicho antes, concebía el cuerpo como el templo del alma, ¿vale? No, no se veía mal el cuerpo, ¿vale? No se veía algo infame como se veía más tarde en la Edad Media con el cristianismo, ¿ves? Aquí se concibe el cuerpo como algo infame, ¿vale? Y aquí pues todo lo contrario, se veía el cuerpo como una carcasa del alma, pero no era mala, ¿sabes? Era una manera de alzar el arma, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, aquí pues era como el cuerpo una prisión corpórea, ¿no? Del alma. Y, y bueno, también destacar los Juegos Olímpicos, ¿vale? Tiene una gran importancia, pero tampoco vamos a entrar en detalle en los Juegos Olímpicos porque si no daría aquí para otro mapa conceptual entero, la verdad. Pero bueno, sí hay que decir que bueno, se hicieron durante muchísimo tiempo en los griegos y al final pues en la Edad Media ya fueron prohibidos por esa concepción pagana, ¿no? Que se tenía de ellos por el emperador Teodosio en el 394, si no me equivoco. Después, lo último ya, en Roma, se ve la actividad física ligada totalmente al ejército, ¿vale? Igual que hemos visto en otras culturas como en la India. Eh, Aparecieron nuevas instalaciones donde la gente pasaba pues mucho tiempo en las termas de forma lúdica, ¿no? En los circos para las carreras de caballos y en los anfiteatros para las luchas de gladiadores, las luchas de fieras e incluso batallas navales también hacían en los anfiteatros. Y por último, pues eso, se pierden los ideales griegos del ejercicio físico por el espectáculo y los motivos económicos y políticos, ¿vale? Ya no se ve la actividad física y el deporte en sí como algo que enriquece en sí al hombre y al alma, ¿no? Sino que ya tiene otros fines distintos, que es el espectáculo y la economía, ¿vale? Y bueno, pasamos a la siguiente etapa, Edad Media, ¿vale? Aún así, en la Edad Media no se pierde el contacto con la naturaleza, ya que, al fin y al cabo, eh, en aquella época la mayoría de la población pues no dejaba de ser campesina, ¿no? Y, y por ello vivían del campo, vivían de la agricultura y de la ganadería. Aún así, ya se empieza a ver, a notar, ¿vale? Una división entre el mundo urbano y el mundo rural. Ya aquí pues empiezan a ver un poquito los gremios, ¿no? Que se verían más tarde en la edad moderna y tal. Lo más importante, sin duda, de la Edad Media, la doctrina cristiana, ¿vale? Con la doctrina cristiana se contempla el universo desde un punto de vista, geocéntrico, ¿vale? La Tierra es el centro del universo para ellos, ¿vale? Y alrededor de ella, pues, gira el Sol y los planetas, ¿vale? Después, se concibe el cuerpo como algo infame y se ensalza el espíritu y el alma, ¿vale? Como hemos dicho antes, todo lo contrario a los griegos, ¿vale? Y además, el origen de los juegos y el deporte era pagano, ¿vale? Los Juegos Olímpicos, como he dicho, se prohíben y eso, y se quitan, ¿vale? Y al final, pues el deporte en sí se divide en dos bloques. Por un lado tenemos
los deportes de la nobleza y los deportes del pueblo, ¿vale? La nobleza pues realizaba justas, torneos, caza, combates, más que nada para los caballeros, que les servía pues, de formación, ¿no? Y después los deportes del pueblo eran juegos y deportes atléticos como el lanzamiento de martillo y algunos juegos de pelota, ¿vale? Juegos de pelota que aún así ya se veían en Egipto y en China, ¿vale? O sea que son cosas que, bueno, que no se pierden, ¿no? En la historia, al final. Pasamos ya a la tercera fase, el Renacimiento, ¿vale? En el Renacimiento como que surge de repente un cambio, ¿no? Un cambio bastante grande además. El hombre ya empieza a adquirir más importancia y se va separando un poquito ya de Dios, ¿vale? De la visión teocéntrica, del geocentrismo y de todo eso, ¿vale? Por tanto, empezamos con el Renacimiento. Como he dicho, el hombre como centro del universo y como objeto de estudio y de atención. No solo ya se le está dando más importancia a la figura del hombre en sí, sino que además ya empieza a estudiarse, ¿vale? Se aleja ya más la cosa de lo que era el cristianismo y la Inquisición y al final tanta censura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ya pues se comienza a estudiar al ser humano en sí. Después se considera necesaria las actividades al aire libre. A esto se le da mucha importancia, ¿vale? Tres pilares fundamentales: la valoración de lo humano y de las posibilidades de la vida, la creencia en el propio ser humano y posibilidad de intervención, y la actitud sistemática, individualista e independencia personal, ¿vale? Independencia personal. Individualista, pues lo mismo, el hombre ya se separa del cristianismo y de tanta represión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ello hay un gran cambio en el ámbito de la pedagogía, ¿vale? Se incorporan los ejercicios físicos y los juegos a la enseñanza, ¿vale? Después vamos a verlo bastante en la ilustración con Rousseau y eso. Después hay un montón de autores del Renacimiento, ¿vale? O sea, ¿vale? Entre ellos Vittorino de Feltre, ¿vale? Con la educación integral y promueve las actividades físicas en el medio natural con fines educativos. Como hemos dicho aquí, se considera necesaria la actividad del aire libre, ¿vale? Se le da mucha importancia a esto, tanto en el Renacimiento como la Ilustración, por Rousseau. Locke, que era empirista, ¿sí? Empirismo, dijo ya en su día mens sana in corpore sano, ¿vale? Es decir, mente sana, cuerpo sano, ¿vale? Vuelve a relacionar como lo griego, la mente y el cuerpo, ¿vale? Armonía. Y eso, y se basa en los sentidos, ¿no? Ya que es empirista. Lo contrario al racionalismo de Descartes, por ejemplo. Michel de Montaigne, naturalismo, dijo, y curtirle al aire libre en medio de los peligros, ¿vale? Después otros autores como Rabelais, que se basa en la formación de un hombre libre, lo mismo, individualista, independencia personal, y Luis Vives, que es español, que es esta foto, no sé por qué se me ha movido, ¿vale? Este es Luis Vives, pero se me ha movido. Que dice que el juego es fundamental en el niño, ¿vale? Como dije aquí, el juego y los ejercicios físicos y la actividad en el aire libre ya se empiezan a estudiar y ya comienzan a tener una importancia, ¿vale? La siguiente etapa, ilustración. La ilustración es conocida como el siglo de las luces, ¿vale? Es un momento de máximo esplendor en Europa.
Y bueno, pues se hace una reflexión físico-educativa, ¿vale? Y hay dos momentos principales. Por una parte, se intenta mejorar la salud física a través de una gimnasia higiénica o médica. Y por otra parte, la idea de Rousseau respecto a la pedagogía, ¿vale? Para Rousseau, educar es volver a la naturaleza. La actividad física es un buen medio para permitir el contacto con la naturaleza, ¿vale? Como hemos dicho antes, en el Renacimiento tiene mucha importancia las actividades al aire libre, ¿vale? Las actividades físicas en el medio natural, con fines educativos. Se inspira en Locke, Plutarco, Montaigne y Descartes, que son autores del Renacimiento, ¿vale? Después, es el máximo representante del naturalismo, ¿vale? Igual que Montaigne, el naturalismo, aunque bueno, también se inspiraba, por ejemplo, en Locke, que era empirista, y en Descartes, que era racionalista, ¿vale? Recogía como un poco de todo, ¿vale? Después, precursor de las actividades físicas en el medio natural, naturalismo, ejercicio físico como formadores de inteligencia y educadores de la moral, ¿vale? La importancia del ejercicio físico en la educación. La educación como algo imprescindible, está claro. Y la educación viene de tres fuentes para Rousseau, ¿vale? La primera de la naturaleza, que no podemos controlarla, ¿vale? Es pura incertidumbre de nosotros mismos, del hombre y de las cosas, ¿vale? Y después para Rousseau los objetivos y contenidos de la educación física son la educación de los sentidos, ¿vale? Ya hemos visto que se basa, por ejemplo, en Locke, que era empirista, ¿vale? Y el empirismo se basa en eso, en los sentidos. Eh, la higiene, la higiene que ya podíamos verla en China, recordémoslo. ¿Y qué más? Los juegos y los deportes al aire libre, muy importante la naturaleza. La resistencia a la supervivencia, también de la naturaleza, pues son cualidades naturales del hombre. Y los trabajos manuales, igual, más de lo mismo. Él dijo que a las plantas se las forma mediante el cultivo y a los hombres mediante la educación. Por eso la educación es imprescindible, ¿vale? En su obra El Emilio de 1762 describe la educación de un infante desde su nacimiento hasta el matrimonio y la paternidad, ¿vale? Uy, que se me ha ido el zoom. Ahí, sí, está bien. Ahí. Ahí, vale. Continuadores de la obra de Rousseau. Pues, por ejemplo, tenemos a Basedou y a Pestalozzi, ¿vale? Bueno, Pestalozzi era un discípulo de Basedou, así que Basedou creó el Centro Filantropino y aquí, en el Centro Filantropino, fue donde se formaron Pestalozzi y Gusmus, ¿vale? Que lo veremos ahora en la escuela alemana, ¿vale? Y aquí Pestalozzi con la gimnasia analítica. Así que terminamos la ilustración, ¿vale? Y ahora nos vamos a la edad moderna y contemporánea, ¿vale? Las distintas escuelas. Vale. Empezamos por la escuela alemana, con Gusmus, como hemos visto antes, de aquí, de la ilustración, del Centro Filantropino de Basedou, que se basa en la gimnasia para jóvenes, ¿vale? Tenemos también a Ludwig, que se basa en la gimnasia militar, y Spice, que es continuador de Gusmus, ¿vale? De la gimnasia para jóvenes. Después, la escuela sueca, tenemos a Franz Nachtigall, que se basa en la gimnasia como asignatura, ¿vale? Ya se concibe la gimnasia como una asignatura en los colegios, ¿vale? Y también tenemos a Pedro Enrique Link, que creó el Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo, y su hijo, Hjalmar Link, que fue el padre de la gimnasia escolar, ¿vale? Por otra parte, tenemos siguiente escuela francesa, a Francisco de Amorós,
con la gimnasia militar, igual que Ludwig, igual que, si nos remontamos ya al principio, la India, por ejemplo, ¿vale? Y Roma también. Bueno, y también, por ejemplo, en Grecia, si nos ponemos a hablar de Esparta y todas las guerras que tenían los griegos. También tenemos a George Hebert con el método natural y dos escuelas más. La escuela austríaca con Gaulhofer y Streicher, ¿vale? Que se basan en el ejercicio físico en el plano científico, la educación a través de la educación física, muy importante a día de hoy, y la relación entre el juego y la naturaleza, ¿vale? La naturaleza sigue teniendo importancia desde el Renacimiento. Aquí la última escuela, la escuela inglesa, con Baden-Powell en el escultismo y con Kurt Hahn en la pedagogía de la experiencia, ¿vale? Por último, en la actividad 1 vamos a ver las tendencias actuales, ¿vale? En las tendencias actuales hay una gran influencia de Dewey en América, ¿vale? Dewey, que era pues como Rousseau en la Ilustración, pues Dewey en América. Las tendencias actuales hay diferentes corrientes, ¿vale? Vamos a ver 4 corrientes. La corriente psicomotora, la expresiva, la investigadora de Estados Unidos y la sociomotora, ¿vale? La corriente psicomotora se basa en la unión entre la educación y la educación física, ¿vale? La psicomotricidad como instrumento educativo, ¿vale? Y podemos ver autores como Picky Bayer, Le Bouch y Lapierre y Couturier, ¿vale? Después, la corriente expresiva se basa en un movimiento como medio de comunicación, ¿vale? Un movimiento como medio de comunicación a través del lenguaje motriz, el cognitivo y el afectivo, ¿vale? Después, siguiente corriente, corriente investigadora de Estados Unidos. La didáctica de Ashworth y Muston y otra vertiente, la vertiente fundamentalista de Crati y Singer, ¿vale? Y la última, la corriente sociomotora, muy conocida por Parlevas, ¿vale? El cual tratamos bastante aquí en la carrera por la asignatura de fundamentos, sobre todo por la clasificación de los deportes que hizo y muchas aportaciones que hace, la verdad. Se ve la conducta motriz en la sociedad y la educación física como ciencia, ¿vale? Ya fijaos lo que ha avanzado, que bueno, aquí ya se veía la gimnasia como asignatura, ¿no? En la escuela sueca y ya aquí pues como una ciencia ya directamente, ¿no? O sea, es una evolución totalmente, la verdad. Y bueno, se divide en dos vertientes, la psicocinética y la psicomotricidad, ¿vale? La psicocinética, basada en el movimiento para el desarrollo de la persona, y la psicomotricidad de Ernest Dupré, que se basa en la relación entre el desarrollo psicológico y motor, ¿vale? Y con eso terminamos la actividad 1 del mapa conceptual, ¿vale? El cronológico. Y pasamos a la actividad 2, ¿vale? El microanálisis empírico, actividad 2, que son 6 definiciones, ¿vale? Las definiciones pues las he hecho de manera que he puesto 3 para cada concepto, ¿vale? He puesto una de un diccionario, otra de un autor y otra de nosotros mismos, ¿vale? De nuestra cosecha. Vale. Empezamos por enseñanza, ¿vale? Enseñanza, según la RAE, es ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos, ¿vale? Según un autor, Escobedo en este caso, la enseñanza es un proceso de retroalimentación entre un contenido teórico y otro práctico,
que sirve como herramienta para darle sentido al aprendizaje. Importante, teoría y práctica juntas. Y según nosotros, la enseñanza es un proceso en el que alguien indica, guía e instruye a otra persona para obtener nuevos conocimientos, ¿vale? Después, la siguiente, aprender. Según la RAE, es adquirir el conocimiento de algo por medio, perdón, del estudio o de la experiencia, ¿vale? Después, según Piaget, Jean Piaget, el objetivo principal de la educación en la escuela debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece, ¿vale? Hay que tener criterio, o sea, como dice nuestro profesor Javier de Fundamento, nos ha enseñado que hay que ser crítico, pero no crítico, ¿vale? Y hay que evolucionar, o sea, hay que quedarse con lo bueno de lo antiguo, eso está claro, como podemos ver aquí, pero, o sea, no hay que parar de evolucionar, ¿no? Así que eso. Y bueno, para nosotros el aprendizaje debería tener implícito un conjunto de herramientas que permitan al discente no solo adquirir unos conocimientos determinados, sino también interpretarlos y ser crítico con dichos conocimientos, ¿vale? Aquí todo el mundo debería aprender de todo, o sea, todo de todos. Después, educación física. Según la RAE, es el conjunto de disciplinas y ejercicios encaminados a lograr el desarrollo y perfección corporal, ¿vale? Según Cajigal, en el 68, afirma que la educación física, como ciencia aplicada de la quinantropología, es el proceso o sistema de ayudar al individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social, con especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión. Y después, para nosotros, es la ciencia que se encarga de la educación integral de los alumnos, a través de juegos motores y actividad física, ¿vale? Muy importante el juego. Después, la pedagogía es la ciencia que se encarga de la educación y la enseñanza, según la RAE. Y después, según Luzuriaga, en el 97, dice que la pedagogía es una ciencia de la educación y autónoma, dentro de la ciencia del espíritu, que tiene una parte artística, otra parte técnica, filosófica y otra teórica, que estudia la educación desde el punto de vista descriptivo como el normativo, ¿vale? Y para nosotros la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y el estilo que debe darse en la enseñanza. Después, la didáctica, el arte de enseñar, ¿vale? Según la RAE. Y Jaume Sarramona, de 2018, piensa que la didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los estudiantes, ¿vale? Por tanto, es una parte que hay dentro de la pedagogía. Y según nosotros, pues la didáctica se encarga de llevar a cabo la planificación global e integral dirigida a orientar la práctica escolar, ¿vale? Y ya por último, el currículum, un poquito más extenso, más laborioso, ¿vale? El currículum es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. En el currículum se plasman, en mayor o menor medida, las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han alcanzado, ¿vale? Esto según el Ministerio de Educación de Quito, de Ecuador, ¿vale? Bueno, esto igual que en Ecuador, igual que en España y en cualquier sitio, ¿vale?
El currículum básicamente es eso, ¿vale? La hoja de ruta que impone el gobierno en un consenso y se intenta llevar a cabo, ¿vale? Después, según Jordi Díaz Lucea, es el conjunto de los supuestos de partida, de las metas que se desean lograr, de los conocimientos y habilidades y actitudes que se consideran importantes trabajar cada año, curso, ciclo o etapa educativa, ¿vale? El 94, pues lo mismo que hemos dicho antes. Y según nosotros, podemos definir el currículum de la educación física como la guía o la hoja de ruta que debemos seguir, según el gobierno, para llevar a cabo la asignatura de educación física como tal, con todos los contenidos, evaluaciones y metodologías que deberían llevarse a la práctica. En este caso, pongo de la educación física porque es lo que tratamos, al fin y al cabo. Pero igual que digo de la educación física, se podría decir de las matemáticas, de lengua y de cualquier asignatura, ¿vale? Y ya por último, la actividad número 3, los modelos de educación, ¿vale? Tras el vídeo que hicimos, pues podemos poner aquí las principales características de cada modelo, ¿vale? Son 4 modelos, el tradicional, tecnológico, espontaneista, activista y investigador, ¿vale? Empezamos por el tradicional, se centra en el profesorado y en los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y el alumnado quedan en un segundo plano. Está fuertemente arraigado a nuestra sociedad y utiliza exámenes como evaluación, ¿vale? Como método de evaluar. Este modelo, pues, como aquí podemos ver en la imagen, el profesor, ¿no? por encima del alumno, está claro, las mesas así dispuestas todos en fila, echando cuenta al profesor. Y bueno, es un modelo que todos hemos vivido o sufrido, más bien. El siguiente, modelo didáctico tecnológico, se basa en transmitir conocimiento acumulado y el uso de metodología activa, ¿vale? Planificación detallada del currículum, no se tienen en cuenta los intereses de los alumnos y evaluación mediante test y ejercicios específicos, ¿vale? Es como todo muy, muy a rajatabla también, ¿vale? Todo muy planificado, ¿vale? El siguiente, modelo didáctico y espontaneista, activista, ¿vale? En este modelo, el centro del modelo educativo se desplaza del maestro, como hemos visto antes en estos dos, hacia el alumno, ¿vale? Respetando su máxima individualidad. Aquí el estudiante se sitúa en el centro del currículum, por tanto. Se caracteriza por la espontaneidad, un modelo abierto y es flexible con actividades muy prácticas, ¿vale? Y tiene una reflexión como evaluación, ¿vale? Y ya el último, modelo didáctico investigador, pues aquí el currículum se ve como una interacción entre el pensamiento y acción, ¿vale? Es decir, entre teoría y práctica. Después, el papel activo del alumno a través de la investigación, aquí podemos verlo, y progresión en la construcción del conocimiento, ¿vale? Y en cuanto a la evaluación, pues diversidad. Ni todo exámenes, ni todo test, ¿vale? Se puede encontrar una diversidad de evaluación. Así que nada, este ha sido mi mapa conceptual de las 3 actividades. Espero que os haya gustado y bueno, pues espero que os haya servido de algo también, ¿no? Que hayáis aprendido algo. Así que nada, muchas gracias.